Gloria al Señor. Bueno, estamos tratando de transmitir. Que el Señor les bendiga en esta hora. Bueno, les saluda el hermano Jacob, nuevamente llevando un mensaje de la palabra, esperando en el Señor poder ser de bendición en el sentido de tratar de que la palabra pueda bendecir su vida. Siempre entendemos que el que hace la obra es el Señor por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, que según Juan 6:63 son espíritu y vida por sí misma. ¿Ya? Un cordial saludo también a mi hermano Elías, que estuvo recién haciendo programa. Dios también bendiga a nuestra hermana Miriam, que va a continuación, y nuestro pastor Claudio, nuestro hermano Daniel Turchan, también las veces que tiene la posibilidad de poder transmitir también, bueno, y cada persona en diferente lugar que trata de llevar la palabra del Señor, esforzándose por dar un alimento espiritual. El día de hoy vamos a estar tratando acerca del sufrimiento. ¿Qué piensa Dios acerca del sufrimiento? ¿Cómo Dios trata el sufrimiento? ¿Cómo lo ve? ¿Dios quiere que el hombre sufra? Tenemos un Dios malo, tirano, que quiere torturar a la gente porque sí, que quiere que la gente sufra porque sí. Vamos a responder esas preguntas por la palabra del Señor. ¿Ya? Debido también a que hay varias posturas como el calvinismo que nos presentan un Dios autor del mal. Bueno, esa postura no nació necesariamente de Calvino, sino que, si no me equivoco, puedo estar equivocado, Agustín de Hipona, ya cerca del siglo V, principio del siglo IV, un hombre maniqueísta, que quiere decir más o menos un filósofo, trajo su idea al cristianismo, y recién de convertido empezó a escribió cerca de 10.000 páginas, hermano, 10.000 páginas. Imagínense, yo no sé qué proceso pasó de convertimiento para poder limpiarse de toda esa basura que había creído y aprender el Evangelio antes de poder interpretarlo y escribir cerca de 10.000 páginas. Yo no creo que no haya ninguna persona que lleve un año de convertida que pueda escribir 1.000 páginas acerca de un Evangelio que todavía no conoce. Y él es fuente de muchas doctrinas actualmente, hermano, acerca de si no se pierde la salvación, el origen del mal, en fin. Pero vamos a tratar este tema bíblicamente. ¿Cómo ve Dios el sufrimiento y qué hace Dios al respecto? ¿Cómo trata Dios con el sufrimiento? ¿Qué hizo Dios? ¿A Dios le gusta el sufrimiento? ¿No le gusta el sufrimiento? Y si no le gusta, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios para lidiar con el sufrimiento? Vamos a verlo a la luz de la Escritura. Dios bendiga a nuestra hermana Maggie Rivera. Dice que Dios lo bendiga siempre, mi hermano Jacob y familia y todo el que escuche. Muchas gracias, mi hermana Maggie. Muchas bendiciones a nuestra hermana. Una fiel auditora también nos ha bendecido mucho, ¿ya? Así que Dios me la bendiga y la recompense, mi hermana Maggie, por su cariño y también por estar ahí siempre apoyando los programas. Amén. Quiero pedirle que me ayude a orar. Bueno, es mi tío Omar Méndez. Se encuentra muy delicado de salud. Él está en un hogar de ancianos, ya, así que vamos a estar orando por él, para que el Señor tenga misericordia de su vida, de su alma también, y le dé consuelo en ese momento que está viviendo, hermano. Ya está bien ancianito, y esperamos en el Señor que Él tenga misericordia de él, también de mi abuelo Pedro Méndez. Así que vamos a estar orando al Señor para dar comienzo a este programa. Amén. Y vamos a hablar entonces acerca del sufrimiento, pero le pido que usted me ayude a orar al Señor. Amén. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, vamos delante de tu presencia, Señor. Siempre recurrimos a través de esa sangre preciosa, como dice Pedro, esa sangre carmesí roja, que fluye, Dios mío, que fluyó desde el cuerpo de Cristo, Señor, en aquella cruz del Calvario, esa cruz de vergüenza, esa cruz de humillación, esa cruz donde te llevaste toda maldición, Señor. Gracias por ocupar nuestro lugar en aquella cruz, Señor. Gracias por llevar nuestras enfermedades, nuestros dolores, y tener hoy la libertad de entrar al lugar santísimo por ese velo que se rasgó a través de tu propio cuerpo, Señor, que fue rasgado en la cruz del Calvario. Fuiste desfigurado, Señor, solamente por amor a nosotros. Te pedimos que en este día, Señor, tú seas derramando de tu presencia,
seas sanando el corazón quebrantado, porque está escrito también que un corazón contrito y humillado, tú nunca lo despreciarás, Señor. Tú miras al humilde, al que tiembla ante tu palabra, Señor. A ese mirarás tú. A ese, Dios mío, tú levantarás, responderás, Padre amado. Pero al soberbio tú lo miras de lejos, al altivo, Señor, tú lo resistes, Padre amado. Tú combates contra él, Señor. Y nosotros no queremos que tú nos resistas. Nosotros queremos, Dios mío, ser aceptos en el amado a través de Jesucristo. Por eso te pedimos en esta hora, muévete, Nazareno, derrama tu presencia, derrama una bendición sobre los oyentes, sobre nuestras vidas, bendice nuestras vidas, límpiame, Dios mío, para poder llevar tu palabra, espíritu, alma y cuerpo, como dice Pablo en la carta primera de Tesalonicenses, sean presentados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta hora te quiero pedir por mi tío Mar, Señor, que está enfermo en un hogar de ancianos, Padre amado, seas tú teniendo misericordia con él, Señor, con su vida, con su alma, Padre Santo. Él ha escuchado tu palabra, él conoce tu palabra, Señor, tu palabra nos dice, clama a mí, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Dios mío. Sana sus heridas, Señor, fortalécele. Llévate, Dios mío, el dolor que muchas veces llega, Señor, en la enfermedad. Alivia, Padre Santo, ese sufrimiento, Dios mío, a través del sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Señor, te pedimos que tengas misericordia de su alma, de su vida, Señor, y no solamente de él, sino también de toda su familia, de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, Padre amado, para que puedan venir al conocimiento de la verdad. Aquellos que están lejos de ti, ellos han escuchado tu palabra, han escuchado el evangelio, Señor, pero sabemos que tú eres el que rompe toda cadena, el que hace verdaderamente libre, Señor. También te pido por mi abuelo Pedro, Dios mío, para que tú le seas convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Haz tú la obra en su corazón, Señor. Perdona sus pecados. Transfórmale, Dios mío, dale una esperanza de vida eterna, la cual viene a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así también te pedimos por aquellos hermanos que tienen seres queridos, Señor, que están en la prueba, que están en el pecado, en la droga, en el alcoholismo, Dios mío, en la fornicación, en el adulterio. Te pedimos que seas tú rompiendo cadena. Oh, Masirra, Kaya, Alía, sí, Cayenda, Alía, Sia. En el nombre poderoso de Jesús entendemos que tú eres suficiente para hacer nueva todas las cosas, para hacer, Dios mío, lo imposible posible, Señor. Por eso confiamos en ti está nuestra esperanza, en ti depositamos nuestra fe, porque nuestras vidas también están escondidas con Cristo en Dios. Habla nuestras vidas, bendícenos con tu palabra, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor también bendiga a mi hermana Janska, dice Dios bendiga tu vida, hermano, y te use cada día. Cariños a los hermanos en sintonía. Muchas gracias, mi hermanita, que el Señor me la bendiga. Y bueno, la amo mucho, ella lo sabe, pero nunca está de más reiterarlo. Ya, cariños también a mis sobrinos, también los amamos. Y bueno, gracias también por los saludos. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Pérez Rivera, dice las más ricas bendiciones, que el Señor use grandemente. Muchas gracias, mi hermana Laura, también por sus saludos, por sus bendiciones. Dios bendiga también a mi madre. Dice mi Jesucristo le bendiga y le use para su gloria. Bendiciones, mi amor. Dios bendiga también y guarde a mi madre, que la amo también. Amén. Comenzamos. Vamos a ir a un libro que no muchas veces se habla de él. Para muchos es un libro bien triste, y es verdad. No tengo nada que decir al respecto. Estoy de acuerdo completamente con eso. Pero vamos a ver cómo en este libro de tristeza, de sufrimiento, de dolor, se encuentra una respuesta para nuestras vidas. ¿Cuántos creen en la palabra que es poderosa, que es suficiente para nosotros? Es la respuesta a nuestras vidas, a nuestras almas. Quizás usted tiene muchas preguntas en su vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Este mundo que parece que está lleno de tinieblas,
Esta palabra nos alumbra, nos da esperanza, nos muestra el camino a seguir, el cual es Cristo. Amén. Vamos a Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Solo el verso 33, ¿ya? Ahí les voy a explicar por qué solo el verso 33. Lamentaciones capítulo 3, versículo 33. Y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo leemos nuevamente. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Pero si usted se va a una versión más antigua de la Reina Valera, por ejemplo, a la 1909 que tenían nuestros hermanos en los años 60, 70, años 40, años 20, después del avivamiento de Valparaíso, usted leerá lo siguiente: porque no aflige ni entristece desde su corazón a los hijos de los hombres, porque no aflige ni entristece desde su corazón a los hijos de los hombres. Amén. Palabra del Señor. Bueno, le voy a explicar un poquito por qué hemos leído esto. Yo lo voy a decir desde ya, experto en el Antiguo Testamento no lo soy, menos en el hebreo del Antiguo Testamento, ¿ya? Si usted se ve un diccionario de hebreo del Antiguo Testamento, tiene más de 8.000 palabras. Es muy amplio el vocabulario en hebreo y reglas gramaticales en sí no. Tiene algunas reglas que son diferentes a las del español y del griego, entonces tengo que darme tiempo para estudiarlo. Pero sí debo reconocer que un día vi una clase, ya he visto algunas clases por aquí y por allá, y un día vi una clase que me llamó mucho la atención. Tranquilo que no le voy a hablar nada en hebreo, así que relájese. Solamente encontré este tesoro que creo que es digno, como dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, los cuales yo soy el primero, decía Pablo, y podemos decir nosotros también. Él explicaba con respecto al libro de Lamentaciones la forma que tenía de escribir el hebreo. Esto lo he explicado otras veces, pero yo quería dedicar un programa con respecto a esto. Y Lamentaciones, si usted ve el último capítulo, termina en el capítulo 5, ¿cierto? Lamentaciones capítulo 5. Si usted se va al centro, al capítulo del medio, es el capítulo 3, que sería el corazón. El corazón del libro de los Hebreos sería, de Lamentaciones, el corazón del libro de Lamentaciones, la mitad sería el capítulo 3. Porque si nos vamos hacia atrás, tiene 2 capítulos hacia atrás, el 1 y el 2, y desde el 3 miramos hacia adelante, tiene 2 capítulos hacia adelante, el 4 y el 5. Por lo tanto, el 3 es el centro o el corazón de Lamentaciones. Centro o corazón. Guarde eso, centro o corazón, o medio. Como el capítulo 3 es el centro o el corazón del libro de Lamentaciones, y Lamentaciones habla específicamente de eso, del lamento, del sufrimiento por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Este libro está basado en el lamento de Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, y Pedro en el capítulo 1, de Primera de Pedro, verso 11 y 12, nos dice que es el Espíritu de Cristo quien estaba en estos profetas. Por eso muchos teólogos consideran que el lamento de Jeremías era el lamento del Señor Jesucristo en el corazón de estos hombres. Era el corazón de Jesucristo revelado por medio de los profetas, por medio del Espíritu Santo, a través de estas plumas. Aunque los capítulos se iban a integrar más adelante, pero estas palabras estaban contadas. Ellos contaban las palabras para poder escribirlas. Por lo tanto, decir que el capítulo 3 de Lamentaciones es el centro del corazón no está lejos de la verdad. Ponga atención. Aprovechamos de saludar a mi hermano Ramón Alejandro. Dice: bendiciones, mi hermano Jacob. El Señor le use en esta noche. Gloria a Dios. Muchas bendiciones, mi hermano Ramón, a él y a toda su familia. Amén. Dios bendiga a los jóvenes también que aman al Señor
y les dé fuerzas para seguir adelante. Seguimos. Entonces, como el capítulo 3, dijimos, era el centro de estos 5 capítulos, porque si contamos hacia atrás, lo reiteramos por si vienen recién sintonizando, si contamos del capítulo 3, de estos 5 capítulos, grafíquelo con su mano, por favor. 5 capítulos, se va al capítulo 3, es el centro, porque hacia atrás tiene el capítulo 1 y 2, y hacia adelante tiene el 4 y el 5, por lo tanto el 3 es el centro o el corazón de Lamentaciones. Dios bendiga a mi hermana Dexy Roda también, que dice Dios le bendiga hermano Jacob. Seguimos entonces. Después, si usted se pierde alguna parte, lo ve de nuevo. Gloria al Señor. Por eso, por misericordia, que han grabado a no ser que Facebook nos borre así que por eso ponga más atención, por si Facebook nos borra el libro o el estudio de este libro de Lamentación. Entonces teníamos que Lamentaciones es un libro basado en la tristeza del profeta Jeremías por medio del Espíritu Santo, revelando el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos entendido que en el año 586 termina esta invasión del año 605, más o menos antes de Cristo, 603, de Nabucodonosor, y donde primeramente se lleva a los príncipes, ahí se lleva al sacerdote Ezequiel, ahí se lleva al profeta Daniel, junto a sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, que serían cambiados su nombre a Sadrach, Mesach y Abednego. En el año 586 sería quemado el templo y entonces serían llevados cautivos a la nación de Babilonia. Si usted ve, por ejemplo, el Salmo 137, nos habla que junto a esos ríos de Babilonia, ellos se sentaban y aún lloraban acordándose de Sión. Y la gente le pedía cantarnos cánticos de Sión o cánticos de Jerusalén. Pero ellos colgaban sus arpas y decían, ¿cómo nosotros cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Si de ti me olvidare, Jerusalén, pierda mi diestra mi fuerza y mi lengua se pegue a mi paladar, si no tuviera a Jerusalén como el preferente motivo, principal razón de mi alegría. Y empieza a decir a pedirle a Dios que le pague a Babilonia conforme a sus hechos. Así como ellos tomaron a los niños y los estrellaron, los reventaron contra la roca. Bienaventurado el que le haga lo mismo, dice el Salmo 137. Un salmo entonces de los exiliados que tenían una tristeza tan grande por la atrocidad que habían hecho con sus niños, con sus hijos. Lamentaciones es conocido también por relatarnos las manos de estas mujeres piadosas, que habían comido a sus pequeñitos. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 18. El corazón de ellos clamaba, gritaba al Señor: oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche, no descansen ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en las noches, grita en las noches, al comenzar las vigilias. Yo quiero que usted por un momento se vea reflejado. ¿Acaso usted no ha sentido tristeza en las noches? ¿A usted acaso no le ha embargado la angustia por un sufrimiento, ya sea suyo o de un ser querido? Levántate, da voces, grita en la noche al comenzar la vigilia. Derrama como agua tu corazón, que se reviente tu corazón de llanto ante la presencia del Señor. Pero eso es lo hermoso, que usted puede estar, parece que su corazón se va a hacer pedazos, se está derramando, derritiéndose, pero usted lo derrama no ante un hombre, no ante una amiga, no ante una persona cualquiera, lo hace ante la presencia del Señor. Porque no está prohibido tener tristeza. Y mire lo que sigue diciendo: alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Se están desfalleciendo o se están desmayando de hambre. Si eso sucede en las guerras. Samaria en el 722 había sucedido lo mismo. Se estaba vendiendo un cuarto de estiércol de paloma
Algunos dicen, no, para cocer la comida. Otros piensan que era para comérselo. Ya nuestro pastor nos leyó la historia. Flavio Josefo incluso cuenta eso, como en la destrucción en el año 70 de Jerusalén se cayó en esta atrocidad. Incluso también se reiteró el canibalismo. Porque estas profecías se vuelven a cumplir lamentablemente sobre el pecado de Israel. Pero no porque hay un Dios tirano que le gusta el sufrimiento. Porque Martín Lutero, por ejemplo, interpretó Isaías capítulo 45, verso 7, donde dice que Dios crea la luz y las tinieblas y la paz y la adversidad, que esa palabra es Ra, que también de repente se puede traducir como el mal moral, pero ahí no está hablando de que Dios creó el mal moral, sino que está hablando de crear la adversidad o el castigo. El castigo o el mal que le había venido a Israel por su pecado. Porque Dios es un Dios justo, pero también misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, que se duele. Ay, ya estamos empezando a entrar en tierra derecha. Se duele del castigo. Le duele a él el castigo. Que el hombre busque el mal, porque el hombre busca el mal. Lamentablemente, Dios aconseja en Deuteronomio, he aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y Dios lo aconseja y le dice, escoge pues la vida para que vivas. Pero el hombre no hace caso, la mujer no hace caso. Dios ya le había advertido en Jeremías capítulo 9, enseña a tus hijas a endechar, que quiere decir a llorar, a lamentarse, como quien se lamenta por un muerto, porque la muerte entrará por las plazas, se meterá en los palacios, entrará por las ventanas y matará a los jóvenes. ¿Y acaso no vivimos en una sociedad así que mata a nuestros jóvenes? Tenemos un presidente que está preocupado por la muerte en el Medio Oriente y los jóvenes que están muriendo aquí de droga y los jóvenes que están muriendo aquí por enfermedad de transmisión sexual y los niños que van a morir por el aborto en nuestra nación gracias a los deseos caprichosos de nuestras autoridades. Si estuvieran preocupados de la guerra del Medio Oriente, también se preocuparían de todas las muertes que hay en esta nación, en América Latina, en Centroamérica, ¿qué hablar en México por los carteles? ¿Qué hablar de África por los grupos terroristas islámicos? Que esa muerte, ahí no hay genocidio. ¿Qué hablar de las muertes en Asia? ¿Qué hablar de las muertes en Oceanía? No, eso no es genocidio. Los propios grupos islámicos se enfrentan entre ellos y se masacran entre ellos, pero ahí tampoco hay genocidio. Porque solo cuando tiene un interés político es genocidio, cuando no tiene un interés político, cuando no es de mi color político, que se mueran. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambres en las entradas de las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Se está refiriendo a sus hijos. Así se le llamaba a los hijos, el fruto de tu vientre. Vea el libro de Deuteronomio cuando Dios habla de la bendición. Bendito el fruto de tu vientre. Así le dijeron a María, bendito el fruto de tu vientre, que se refería al hijo. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Los pequeñitos a su tierno cuidado. ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? No va a haber compasión, porque los que iban a invadir Jerusalén eran hombres de guerra.
Y lo dije, en el sitio de Samaria la gente empezó a morirse de hambre. Empezó a venderse la cabeza de un asno. Y tenían la ley de Levíticos capítulo 11, donde hablaba de los animales limpios y impuros. Ya no había límites. El hambre era terrible. El sacerdote y el profeta, hombres santos, que podrían morir porque no tendrían compasión. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad, en el día del furor de Jehová. No hubo quien escapase ni quedase vivo. Los crié y mantuve. Mi enemigo los acabó. Es terrible, hermano. El mal, el sufrimiento. Entonces la gente que lee esto dice, bueno, es que a lo mejor Dios quería esto. El calvinismo dice, no, es que todo está predestinado por Dios, que Israel pecara y que Israel sufriera, y Dios quería que Israel le fallara, y Dios quería que gente se fuera al infierno, y Dios quería esto, y Dios determina el asesinato, Dios determina la tortura, las violaciones, Dios planea todo. Y Dios está con el violador, dicen los calvinistas. Algunos llegan a ese extremo de que Dios guía cada asesinato, cada violación, ultraje. No. Lo que está diciendo Dios es que está permitiendo el castigo en su justicia, porque el hombre, al apartarse del amor y la protección, el lamento de Jesús sobre Jerusalén es porque Jerusalén arranca del cuidado de las alas del Todopoderoso, porque el día en que usted y yo nos separemos de Dios, déjeme decirle que el diablo no anda como un gatito. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar o despedazar. Al salir de la protección de las alas del Omnipotente, del Todopoderoso, quedaban en manos del maligno. Y porque Israel quería buscar las garras del infierno, Dios tuvo que permitirlo, aunque los buscó por 700 años, por casi 1000 años, los llamó, los atrajo con lazos de amor. Ellos huían. No entendieron, no hacían caso, no escuchaban. Por eso el capítulo 6 de Isaías dice que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos para que vengan y yo los sane. Hasta que se cumplan las palabras, para que ellos reciban lo que buscaron. Tanto confiaste en tus amantes, le dice a través del profeta Ezequiel en el capítulo 16. Es terrible. Yo era como un marido para ti, yo te vi en tus sangres cuando naciste, nadie te sazonó con sal. Yo te dije, vive, sí, vive, viviste. Creciste, te desarrollaste, te volviste hermosa, llegó el tiempo de amores, te desarrollaste, habla de la pubertad, de Jerusalén, de Israel. Te di joyas, te adorné, eras hermosa. Entré en pacto contigo hablando del matrimonio y hablando del pacto en el Sinaí. Fuiste mía, fuiste mi esposa. Dios le dice, yo fui tu esposo, tú fuiste mi esposa, pero de repente viste a los demás, los extranjeros, y te fuiste tras ellos. Te enamoraste de ellos y te olvidaste de mí. Te fuiste tras tus amantes y no fuiste como una ramera cualquiera a quien le pagan, cualquiera que quiere tener su servicio, sino que fuiste al revés. Tú le pagaste a tus amantes, pero ellos te tomaron y te hicieron pedazo porque te fuiste de los brazos de tu amado, de quien te amaba.
A eso se está refiriendo el profeta Jeremías en Lamentaciones, en Ezequiel, en Isaías. Por eso nos acercamos al capítulo 3. En el verso 31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Quizá usted se siente desechado, desechada. Disculpe, quizás mi voz no está en lo más, en su máximo esplendor. Estoy un poquito delicado por las prédicas en la calle, por el frío, pero eso no me va a evitar predicar. Y creo que eso no va a evitar que la palabra llegue a su corazón, porque usted tiene un alma sensible ante la presencia del Señor. Y mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y me siguen. Usted sabe cuando es la voz de un hombre o cuando es la voz de Dios. Usted sabe, su alma conoce la voz de su amado que lo llama con lazos de amor y quiere solamente hacerte el bien. Por eso dice Lamentaciones capítulo 3, verso 31, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece. Usted que se siente desechado, desechada por Dios. Antes si aflige, también se compadece. Según la multitud, gran cantidad, la multitud de sus misericordias. Algunos interpretan la palabra en español misericordia como miseria y cardia. Me lo enseñaba mi hermano Ramón, no sé si está ahí todavía, que indicaba que Dios ponía en su corazón nuestra miseria para sentirla y compadecerse. Él siente en su corazón el dolor del afligido, de aquella oveja rebelde que está perniquebrada por alejarse del redil del buen pastor. Pero el buen pastor, si tiene que ir a buscarla y enfrentarse al león, al oso, al gigante, no importa. Si tiene que dar su vida para salvar a su ovejita rebelde, perniquebrada, la va a dar. Y le digo algo, Él ya la dio para rescatarnos del lodo cenagoso del pecado, para sacarnos de la condición que estábamos. Antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. No fue una vez la misericordia de Dios, es cada mañana se renuevan, dice Lamentaciones. Verso 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente, o como lo dijimos del texto hebreo, literalmente dice, desde su corazón, a los hijos de los hombres. ¿Y qué quiere decir? Para ir terminando ya. El corazón es el centro de las emociones, de las decisiones y los sentimientos. Así como el capítulo 3 es el centro de Lamentaciones, el verso 33 que acabamos de leer es el centro o el corazón del capítulo 3 y de todo el libro de Lamentaciones. El capítulo 3, verso 33 es el corazón de Lamentaciones y el verso 33 me dice lo que hay en el corazón de Dios. Oh, Masica y Alía. Es como que le hicieran un cardiograma al corazón de Dios. Dios bendiga a mi hermano Sergio que está aquí. A él lo operaron del corazón. Él sabe lo que estoy hablando. Es como que le hicieran un examen al corazón de Dios para ver qué tiene Dios en su corazón. Y en el capítulo 3, verso 33, nos habla qué hay en el corazón de Dios.
Para todos estos calvinistas que creen en un Dios que determina el mal y Él quiere que algunos se vayan al infierno, doble predestinación, y otros solo pocos se vayan al cielo. Mentira, vea lo que hay en el corazón de Dios, porque aquí Él lo muestra. Él abre su corazón para que nosotros lo veamos por un instante y lo podamos leer. ¿Y sabe qué? Han pasado miles de años y el corazón sigue abierto para que nosotros leamos, veamos con nuestros ojos lo que está en el corazón de Dios. ¿Ve que no toda la teología es mala? Quizás hay algo sencillo que está ahí, pero no nos damos cuenta. Aquí está el corazón de Dios. ¿Qué dice? Porque no aflige ni entristece desde su corazón a los hijos de los hombres. Él no quiere la muerte del pecador. Vea lo que dice Ezequiel capítulo 33, también verso 11. Ezequiel 33, verso 11, dice: diles, a usted, a mí, a todo el pueblo, a Israel, a nosotros también. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero. Estos que andan predicando, yo recuerdo cuando niño también cuántas veces escuché en la iglesia, es que a lo mejor este es para perdición, a lo mejor este no es de salvación, mentira del diablo. Eso nació del calvinismo, eso nació de la filosofía griega, inculcada, enraizada en Agustín de Hipona, posteriormente en los reformadores. No nace de una teología sana. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No habla de la muerte del justo, dice la muerte del impío, del malvado, del criminal que se merece la muerte. Aún de ese no quiero la muerte. Sino, o sea, la contraparte, ¿qué es lo que quiero? Si no quiero la muerte, sino ¿qué cosa? ¿Qué es lo que quiere Dios si soy un impío? Una impía que no tiene piedad, sin misericordia, sin un átomo de bondad. Y ojo, no venga a decir, no, es que yo soy mejor que Hitler. No, porque Jesús dijo, ¿por qué me llamáis bueno? No hay ninguno bueno. No es que la Madre Teresa de Calcuta era buena. No hay ni uno solo bueno. Lo dice Salomón en Eclesiastés. No hay hombre justo incluso en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es como las sabanitas cortas. De algún lado va a quedar destapado. Porque si hubiera uno bueno, Jesús no murió por todos. No, es que Jesús solo murió por los escogidos, por los santos, por los predestinados. Claro, y tú eras santo antes de que Cristo muriera en la cruz. Señor, reprenda al diablo. Si usted hubiera sido santo, Cristo no hubiera muerto por usted. ¿Qué quiero? Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vuelvan, retrocedan. Eso le grita Jeremías en el capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos, deténganse, no sigan hacia allá. Es un camino de muerte.
Paraos en los caminos y mirad, pongan atención donde van caminando, pongan atención sus decisiones, los lleva al infierno, los lleva al abismo, los lleva a la muerte. Paraos en los caminos y mirad, pongan atención y pregunten por la senda antigua. Les dice Jeremías y lo digo yo, miles de años después, hay un camino todavía derecho, hay un camino todavía por el cual es digno de seguir. Hay un camino que se abrió en la cruz del Calvario por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese camino se llama Cristo. Mirad y preguntad por las sendas antiguas. Esos caminos que anduvieron tus padres, tus antepasados o quienes te predicaron el Evangelio. Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. ¿Y sabe qué respondió el pueblo? No andaremos. No vamos a hacer caso. Capítulo 33 de Ezequiel es el atalaya, el vigía, que toca trompeta cuando ve venir el peligro. Si él no avisaba, el atalaya tenía que pagar. Él era el culpable de la sangre derramada en el pueblo. Así es el predicador que no anuncia el pecado, la sangre derramada. Esas almas que se pierden, a ti Dios te las demandará. Su sangre será sobre tu cabeza. Y aquí pongo atalayas, Dios le dice, para que toquen trompeta, para que anuncien el peligro, el pecado. Mas ellos dijeron, no escucharemos. No es del corazón que nace, no es de la voluntad de Dios que nace el sufrimiento. Nace del corazón pecaminoso del hombre y de la mujer que se apartan de Dios. Si Lamentaciones capítulo 13 es el corazón de Lamentaciones y el verso 33 es el corazón de todo el libro de Lamentaciones, y en el capítulo 3 verso 33 nos habla del corazón de Dios, que Él no quiere el sufrimiento del hombre, no nace del corazón de Él. Si tiene 66 versículos el corazón de Lamentaciones, se parece mucho también a nuestra Biblia, que tiene 66 libros, ¿cierto? ¿Sabía usted que también existe un libro que tiene 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros? ¿Sabe cuál es ese libro? Isaías. ¿Sabía que de esos 66 libros el capítulo 40 nos habla de Juan el Bautista, pero específicamente en el versículo 3? ¿Sabía usted que el libro número 40 de la Biblia es el Evangelio según Mateo? Y así como en el capítulo 3 del capítulo 40 de Isaías nos habla, ¿sabe de quién? De Juan el Bautista, que le prepararía el camino al Señor. En el libro 40 de la Biblia, que es Mateo, en el capítulo 3, ahora no en el verso 3, en el capítulo 3, que representaría el verso 3 de Isaías 40, también nos habla de Juan el Bautista. Específicamente en el capítulo 3, en el verso 3 de Mateo, el libro 40 de la Biblia, nos habla de la profecía cumplida en Isaías 40. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Desde el capítulo 39 de Isaías para atrás es la historia de Israel. Desde el libro 39 de la Biblia para atrás es la historia de Israel. Desde el libro 40 para adelante son profecías acerca del Mesías. Desde el capítulo 40 de Isaías para adelante, desde el libro 40, que es el Evangelio según San Mateo, en adelante es la llegada del Mesías de Israel.
Pero ¿sabía algo más curioso? Que desde el capítulo 40 del profeta Isaías hasta el 66, el último capítulo del profeta Isaías, ¿sabe cuál es el corazón? La mitad, el capítulo que está al medio, entre el capítulo 40 y el capítulo 66. Si hay 26 capítulos desde el 40 al 66, la mitad es 13. Desde 40, súmele a 40 a 13, da 53. ¿Sabe de quién habla Isaías 53? El corazón de los últimos 26 o 27 libros o capítulos de Isaías. El capítulo 53 de Isaías, el corazón de sus últimos libros, habla específicamente de Jesús de Nazaret. Y así como el capítulo 33 o el capítulo 3, verso 33 de Lamentaciones nos muestra el corazón de Dios, mostrando que el sufrimiento no nace del corazón, porque Él no quiere el sufrimiento. En el capítulo 53, que es el corazón de los últimos capítulos desde el 40 al 66, el 53 es el corazón de Dios mostrándonos ahora el antídoto para el sufrimiento. Y eso no lo saqué de un libro de teología. Pero sí sirve aprender de otro. Porque hasta que nos muramos o nos dé un derrame cerebral, vamos a morir aprendiendo. Y Dios tenga misericordia. Así como el sufrimiento no nace del corazón de Dios. Y si Dios no quería el sufrimiento, ¿sabe? Le digo algo más, Dios aborrecía tanto el sufrimiento que tuvo que generar un antídoto para sanar el sufrimiento no de una persona, sino que el sufrimiento de toda la humanidad. El antídoto iba a ser su propio Hijo Jesucristo. Por eso algunos piensan que el Evangelio reducido está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para terminar, algo más del profeta Isaías. El libro 66 de la Biblia es Apocalipsis, que en el capítulo 21 y 22 nos habla de cielo nuevo y tierra nueva. En el capítulo 66 de Isaías, en el versículo 22, nos habla exactamente de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Pero solo eso será posible por medio de lo que Cristo hará en la cruz, cumpliendo Isaías 53. Termino. Isaías capítulo 53. Hermanos, si yo lo he escuchado, lo he leído, lo han predicado ustedes, pero léalo. Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10, 16, Pablo lo recita también. ¿Y sobre quién se ha manifestado, se ha mostrado el brazo de Jehová? Verso 2. Subirá cual renuevo delante de él como un árbol cortado que echa una ramita tierna nueva. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Una tierra abandonada sin regar. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Sigue diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. No dice que él sufrió un poquito. Él completamente era un varón lleno de dolores. No de los suyos propios, de Jesús propio. Era el dolor de toda la humanidad en uno solo. Como dijo un hombre que era ateo y ahora dice creer en Jesús, Jordan Peterson. Si Jesús era un simple hombre, si Jesús hubiera sido un simple hombre, ningún simple hombre
hubiera podido sufrir el dolor y el peso del pecado de toda la humanidad. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando su corazón está roto en sufrimiento, completo estaba experimentando el quebranto. Porque Hebreo dice, gustó la muerte. Algunos piensan que fue una probadita. No, fueron todos los dolores de la muerte. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Usted ha sufrido rechazo? Él fue rechazado por los suyos. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Primera de Juan 1:11. Su amigo, Salmo 56, verso 12 al 14. Mi íntimo levantó contra mí el calcañar o el talón. Mi pariente, mi íntimo, con quien compartíamos secretos, untó conmigo en el plato. Se cree, dicen algunos, que Judas venía de la tribu de Judá porque su nombre significa Judá. Está llevado al griego, por eso se pronuncia Judas, pero es el nombre Judá, de donde venía Jesús, de la misma tribu, Judá. El de su propia tribu lo traicionó. Fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4, ciertamente, dice Isaías, que significa verdaderamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió. No dice los dolores de unos pocos, dice nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe por qué el Señor me traía esto? En el ayuno, mi hermana María Eugenia, que le mando un cariñoso saludo, hacía esta pregunta. Bueno, ¿qué pasa con aquellos niños que sufrieron violaciones, abusos, tortura? ¿Acaso Dios no le evitó el sufrimiento? La respuesta es no. Pero la pregunta es cómo Dios permite eso. Si Dios es real, dicen los ateos. Un ateo el día sábado me dijo, yo no creo en Dios porque hay mucho sufrimiento. Yo no creo en Dios porque hay mucho sufrimiento. Es que la verdad es que usted no cree en Dios porque no entiende el sufrimiento de Cristo en la cruz. Un amigo en la mañana me manda un pasaje, una foto con un látigo romano con puntas de hierro y me dice, Mel Gibson no logró replicar la pasión o la muerte de Cristo en su película debido a que el flagelo o el látigo romano era mucho más cruel. Parafraseando, yo le respondí, no fue porque Mel Gibson o en la película no pudieron reflejar el látigo romano, que no pudieron relatar al 100% el sufrimiento de Cristo en la cruz. No fue porque no tuvieron los efectos especiales precisos, no fue porque no pudieron recrear el látigo de Roma, no fue por eso. ¿Sabe por qué nunca una película, ni la inteligencia artificial, ni Netflix, ni ningún guionista, por muy experto y muy emocional que sea, puede replicar el sufrimiento, ni en un átomo acercarse a lo que sufrió Jesús? Porque Jesús no solamente sufrió el látigo de Roma, no solamente sufrió las heridas desgarradoras, como dice el Salmo 22, verso 12, abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Sabe qué significa león rapaz? Literalmente el texto hebreo indica un león que hace pedazos la piel a tiras, la rasga a pedacitos. Pero eso no iba a ser lo más terrible, aunque es atroz.
No solo era ese sufrimiento, no solo era la lanza, no solo eran las espinas. Sí, la lanza fue después que ya estaba muerto, pero no solo era eso, sino que el sufrimiento de Cristo era el sufrimiento de todo ser sobre la tierra. ¿Por qué? Porque algún día en la gloria ya no habrá más llanto, ni habrá más dolor. Él sobre su cuerpo absorbió la angustia. Y no se sorprenda, la angustia que sufre un ser violado, la aflicción y el dolor que siente en su alma, en su corazón, el desprecio, la abominación, la tristeza que sufre un pecador, una ramera, lo despreciable que se siente un hombre de haber practicado el homosexualismo o el lesbianismo. Lo afligido que se siente siendo él santo, no me malinterprete, pero él sufre el dolor del pecador. No de uno, de todos los pecadores de la humanidad, la historia de la humanidad en una sola persona. Pero si ya en el huerto del Getsemaní, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Los médicos actualmente dicen que su dermis, estas venitas que están aquí en la piel, se reventaron. Y se descubre que eso se sufre una persona que está en la angustia más extrema de su vida, ya sea que está siendo torturada o abusada. Nunca diga que Dios no entiende su dolor, porque Dios lo entendió tanto que tomó un cuerpo humano para poder compadecerse de nuestras debilidades. Es más, dice Hebreos capítulo 4, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque incluso fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado, santo. Sin merecerlo, Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos y todos nuestros sufrimientos por causa de nuestros pecados y de los pecados de la humanidad. Porque hay violaciones, abusos, torturas, sufrimientos, homicidios, genocidios por el pecado. Pero por eso Cristo iba a absorber todo ese sufrimiento. Dice, Padre, dame a mí todo ese sufrimiento, yo quiero padecerlo. Todo ese sufrimiento que sufre un torturado, todo ese sufrimiento que siente un abusado, todo ese sufrimiento que sufre alguien que está traumatizado desde pequeño toda su vida y de toda la humanidad, yo lo voy a padecer. El sufrimiento de alguien que padece cáncer, yo lo voy a sufrir. El padecimiento de un sidoso, yo lo voy a sufrir. El padecimiento de alguien que tiene sífilis, gonorrea, yo lo voy a sufrir. Los rabinos, es más, ¿sabe cómo le llamaban al siervo sufriente? Isaías 53, el leproso, el enfermo, porque lo veían de una manera tan sufriente que decían que la enfermedad estaban sobre él. Algunos eruditos interpretan que él era como una esponja absorbiendo el sufrimiento, la tristeza, el dolor por el pecado, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero le digo algo, él tenía que enfrentar el aguijón de la muerte, pero él iba a entregar su vida. A él no lo iba a asesinar la muerte, él iba a entregarla voluntariamente al Padre por amor. Pero todo terminaría en Juan 19:30. Él pronuncia tetelestai en griego, que traducido es pagado en su totalidad, y en nuestras Biblias consumado es. Acabé con el sufrimiento de la humanidad. Acabé con las enfermedades de la humanidad. Acabé con las tristezas de la humanidad. Acabé con el precio por el pecado, lo pagué en su totalidad. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu y pagó en su totalidad. Destruyó el pecado en su totalidad. Destruyó al que tenía el imperio de la muerte, lo venció completamente, según Hebreos 2:14. Para cumplir lo que dice, termino,
el libro de Isaías en el capítulo 66, en el verso 22, y el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y 22, y también en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 en adelante, diciendo: enjugará Dios toda, no alguna, toda lágrima de los ojos de ellos. Yo lo explicaba ayer en el ayuno. ¿Sabe qué significa enjugar lágrimas? Significa tomar sus lágrimas y quitárselas, secársela él mismo. Cuando nos lleve a su gloria y en el arrebatamiento glorifique nuestros cuerpos, ahí no va a haber un cuerpo abusado, ahí no va a haber un cuerpo torturado, ahí no va a haber un cuerpo enfermo, ahí no va a haber un cuerpo apuñalado, ahí no va a haber un cuerpo quemado, ahí no va a haber un cuerpo descuartizado, ahí no va a haber un cuerpo molido, ahí va a haber un cuerpo glorificado, porque Cristo absorbió en la cruz del Calvario y venció todo eso. Por eso en la resurrección, termino diciendo, Pablo grita la siguiente frase, 1 Corintios 15, versos 54 al 58, pero más o menos el verso 56 dice: entonces se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida es la muerte en victoria. Cuando fue absorbida la muerte, la enfermedad, la tristeza, la angustia, la tortura, la depresión, la aflicción de este mundo, en la victoria de Cristo en la cruz, cuando gritó: consumada es. Cuando entregué mi vida a Cristo, Él se llevó todo. En el cielo no habrá más recuerdo de abusos, de tristeza, de pecado. No, mira lo que... No va a estar ese recuerdo. Eso va a ser absorbido porque Cristo lo absorbió y lo clavó en la cruz. Se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida en la muerte en victoria. Y Pablo grita: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Esa palabra me encanta porque en el griego es Hades. Literalmente está gritándole a los judíos del Antiguo Testamento, le grita Seol. A los del Nuevo Testamento le está gritando: ¿dónde, oh infierno, tu victoria? Todos los planes para masacrarnos, para acabar con nosotros los cristianos, todos los cristianos, las puertas del Hades, Mateo 16, 18, no prevalecerán. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Donde, oh infierno, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Donde la dio en la cruz, nos da la victoria por medio, a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Viene una corona de justicia, una corona de vida eterna, que nos dará el Señor juez justo, no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. No habrá más llanto, no habrá más dolor, porque todas las cosas habrán pasado y todas las cosas serán hechas nuevas. Que el Dios de gloria me los